Hola, gracias por acompañarnos a una emisión más de Sin Ruido. Yo soy Evelyn Mendoza. Y mi nombre es Emilio Tech. Comenzamos. Pues vamos a empezar con la información y con el análisis. Y lo primero de lo que vamos a hablar es del estudio que surgió o que lanzó el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el que se habla de las preferencias del PRI a nivel nacional. Y esto está interesante y ahorita lo vamos a platicar, porque resulta que en todo el país todavía hay 132 municipios que son fieles al PRI. Esto quiere decir que no han tenido en ningún momento de su historia ningún gobierno de otro partido, no ha habido alternancia en ellos. Y algo interesante es que Puebla, por ejemplo, que a pesar de que es un estado que tiene un gobierno panista y que normalmente se le relaciona con este partido, realmente es el que tiene más municipios que son priistas. Y bueno, al fin de cuentas, todo esto se reduce a que en el próximo 7 de julio va a haber elecciones en muchos estados y se van a renovar 90 de estas 132 alcaldías priistas, que habrá que estar pendientes de ellas y ver qué resultados tienen, si siguen siendo priistas o no. Y el PRI ha visto mermado su dominio en propios territorios, porque a pesar de que en 8 estados han mantenido su poder por más de 80 décadas, fíjense, en Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Colima, nunca ha habido gobernador de otro partido que no sea el PRI, pero a escala municipal solo ha conservado a 1 de cada 10 ayuntamientos en esos estados. Y creo que es importante analizarlo, porque Yucatán es un caso que pues, últimamente se considera priista, pero pues realmente no es tan priista, ¿no? ¿Cómo ves? Yucatán no es un estado que pueda decirse priista. Bueno, hemos pasado por la alternancia con Patricio Patrón, cuando ganó el PAN la gobernatura del estado, y bueno, cuenta con una capital que genera muchos votos a todo el estado, Mérida, que tiene una tradición totalmente contraria a la priista o panista. Pero creo que es de llamar la atención porque existe, esto es bien llamado tradición, porque hay municipios que son de llamar la atención, como lo es Progreso, un municipio que es considerado bastión del PRI, que de hecho la pasada elección y hace para diputados federales, cuando fue Felipe Cervera, rompió récord de votación a nivel nacional. Es un bastión priista y es un municipio que cuenta con esa tradición. Lo importante y lo que es de llamar la atención aquí es la gente realmente lo hace por convicción, conocen los ideales del partido, saben los objetivos, no sé cómo llamarlo, porque también nos encontramos ante un encono de personas que eso parece ser un fenómeno que se da en todo México. O eres priista o eres antipriista. Y eso, pues, de hecho, recientemente, cuando se estaba hablando de la famosa reforma electoral, reforma política, decían que el PRI no lo iba a dejar pasar porque ellos van a perder mucho, porque en la segunda vuelta todos se unirían en su contra para que ellos no ganen. Y eso tiene mucho que ver con que la gente pues no analiza las estructuras del partido, ni las bases, ni la ideología, sino que es o eres priista o todos somos antipriistas, o no sé, es como un mito, un monstruo grande en nuestro país. ¿Cómo ves? Es como el América de los partidos políticos. o odias a la América o amas a la América. Si es el PRI, lo odias o lo amas. Y tienes razón, el priismo muchas veces es una tradición más que una convicción. Y yo no puedo dejar de recordar, cuando leí esta nota y esta información, el caso de Oaxaca. Oaxaca era un estado que nunca había tenido alternancia y que la conoció por primera vez hace 3 años con Gabino Cue, que es el actual gobernador, que fue un gobernador de alianza, PAN, PRD, todos contra el PRI, ¿no? Como se conoció en ese momento. Y cuando le preguntabas a la gente te decía: sí, estoy convencida que necesitamos un cambio, sí, sé que estamos mal, sé que los gobiernos del PRI no son buenos, pero soy priista porque así vota mi abuelita, así vota mi mamá, así votan mis hermanos y mis tíos, y así voto yo. Entonces, es importante y es interesante ver cómo ha cambiado la función política o el interés político a la gente, y cómo también la política se vuelve una tradición familiar, ¿no? Entonces, en lugares donde la familia es muy unida,
la unión familiar involucra también las decisiones políticas. Pues sí, es una cuestión que votamos con el corazón y a veces también dejamos la razón de un lado. Digo, cuando vienen las elecciones también nos gana la efervescencia a muchos, que creo que no debe de ser, debe predominar la razón por sobre cualquier cosa. Pero pues vamos a una pausa y regresamos con la siguiente nota. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos siguiendo la siguiente nota. Fíjate, Evelyn, que la OCDE presentó un estudio titulado ¿Cómo va la vida según los mexicanos? Y me parece que hay datos muy interesantes para analizar. Por ejemplo, según la OCDE, los mexicanos son los ciudadanos que más horas trabajan al año en promedio. Más de 2.200, casi 500 horas más que el promedio de 1.776 horas por año. Asimismo, los hombres son los que trabajan jornadas más largas en México, un 35%, mientras que el 18% de las mujeres con trabajo confesó tener largos horarios laborales. Las mujeres siguen teniendo menos oportunidades que los hombres de ejercer una actividad laboral en nuestro país. ¿Cómo ves eso? Y aquí lo importante será ver que, bueno, además de que las mujeres tenemos menos oportunidades, que es una realidad que todas lo sabemos y lo podemos corroborar, las jornadas de trabajo son muy largas porque además nosotras tradicionalmente tenemos que ocuparnos de la casa, de los hijos, del perro, de todo lo que pasa a nivel doméstico. Entonces, pues al final de cuentas, si conjuntamos los dos trabajos, se vuelve una jornada laboral interminable, ¿no? Que bueno, una es con salario y otra es sin salario. Y otro dato importante que nos da este estudio es que el 43% de las mujeres tienen un empleo en México, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de un 78%, una diferencia muy grande y muy significativa. Y calculó que en temas de salario, en México el salario promedio es de $9,885 por año, cuando lo que gana un trabajador en cualquier otro país de la OCDE alcanza los $34,466, que también es una diferencia muy importante. Esto quiere decir, trabajamos mucho, estamos mucho tiempo en un trabajo para ganar mucho menos de lo que gana cualquier otro trabajador en cualquiera de estos países, ¿no? Sí, otro dato interesante creo que vale la pena analizar es sobre todo por la cuestión de que en las pasadas elecciones presidenciales un personaje muy conocido mandó al diablo a las instituciones y pues tal parece ser que los mexicanos están tomando en cuenta esta sugerencia, ya que manifestaron únicamente el 38% tener una confianza en las instituciones mexicanas, cuando pues el promedio es de un 56%. De hecho, el 38% fue la tasa más baja según la OCDE. Que fue AMLO, es AMLO a quien te refieres, sí. Que bueno, Emilio es muy prudente, no quiere decirlo, pero yo no tengo problema. Y efectivamente es un reflejo de lo mal que estamos políticamente en el país. Tan mal estamos que la política ya es un problema, lo hemos dicho muchas veces, y bueno, en este estudio se refleja que no hay confianza en las instituciones públicas. Pero aquí viene lo más interesante, porque pese a todo esto que acabamos de hablar, los mexicanos están entre los ciudadanos más felices de este estudio, porque el 85% de los encuestados manifestó que cada día vive más experiencias positivas que negativas, cuando el promedio de felicidad es de un 80%. Es decir, estamos 5% más felices que en cualquier otra parte. Y esto está chistoso porque pues, trabajamos mucho, no tenemos tiempo, ganamos poco, no confiamos en las instituciones, tenemos pocas oportunidades de trabajo, pero somos felices. Eso está muy romántico, creo. Me gustaría que me ayudes a entender este dato, Evelyn, porque cuando hay elecciones hay algo con lo que se juega que se llama la aspiración de los mexicanos, en la que, pues bueno, ¿cómo funciona esto? Los mexicanos cuando se encuentran en una situación de pobreza, vamos a decir, fregados, lo primero que piensan es, sí, estoy fregado, sí, no tengo dinero, no tengo empleo, pero estoy seguro que hay alguien más fregado que yo. Sí, es un fenómeno bien interesante que en todas las elecciones y en todas las investigaciones lo vemos, y la verdad es que a mí no me deja de sorprender porque
pasa mucho que vamos a comunidades o a lugares donde hay muchas carencias económicas, y pasa mucho sobre todo en lugares que están de playa, que les preguntamos, bueno, ¿qué necesidades tiene? Y nos dicen, no hay trabajo, no hay dinero, no tenemos casa, no tenemos cómo mantener a la familia, etcétera. Toda la cantidad de problemas que ustedes tienen. Pero al final cuando le preguntas, bueno, ¿y usted es feliz aquí? ¿Qué necesita? ¿Qué le gustaría cambiar? Y te dicen, nada, soy feliz porque si tengo hambre puedo irme a pescar y con eso ya mantengo a mi familia. Entonces, creo que tenemos una visión de las cosas, perdón, fue mi alarma, pero tenemos una visión de las cosas muy optimista, y no importa que no tengamos trabajo, que no tengamos dinero, que no tengamos tiempo, que no tengamos para trabajar con la gente, al final de cuentas vemos la vida de una forma muy positiva, y esa felicidad creo que es la que nos hace mantenernos y nos hace reírnos de todo esto que nos pasa y que para muchos puede ser una desgracia. ¿Quieres decir algo? Es algo que forma parte ya de nuestra cultura, ¿no? Digo, siempre nos hemos caracterizado por reírnos hasta de la muerte. Pues bueno. Pues bueno, esta es nuestra visión. Vamos a una pausa y regresamos. Sin ruido, y la siguiente nota está muy chistosa, la verdad está muy divertida, y yo me he reído mucho con esto, porque resulta que hay una senadora de Quintana Roo que se llama Luz María Beristain, que tenía que tomar un vuelo México-Cancún y llegó tarde a su vuelo, era un vuelo de Viva Aerobús. No la dejaron, cuando llegó al aeropuerto el vuelo ya estaba cerrado, no la dejaron abordar, y entonces armó un escándalo diciéndole a la empleada de la aerolínea que era una misógina, que era una grosera, y que como seguramente era de un partido distinto al de la senadora, por eso no lo estaba dejando entrar. Entonces, además de toda la prepotencia y todo lo malo que podemos ver como político, el problema es que esto salió a la luz pública porque alguien grabó, que son los mismos empleados de la aerolínea, grabaron el cuento del drama y lo subieron a internet, y pues se hizo un video viral que ahora todos ya vimos, ya lo leímos, ya nos reímos y ya discutimos, y que está muy chistoso, y que, bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país de nosotros? De verdad, para empezar, pues yo no sé qué pensar. A veces ya no sé si prenderle a Laura en América o leer las redes sociales, porque también ha sido muy gracioso. Déjame comentarte que este caso viene antecedido por un caso de un empleado al que golpean unos pasajeros inconformes por perder el vuelo, y una campaña de desprestigio impresionante hacia Viva Aerobús por ser una aerolínea barata, y le han dicho, bueno, N cantidad de cosas, pero para mí es llamar la atención que cuántas personas no han perdido un vuelo en otras empresas como Aeroméxico. Digo, esa es la realidad. ¿Y qué sucede? Llegas y te dicen que tu vuelo ya se vendió y apenas llegues 5 minutos. Es algo a lo que nos enfrentamos todos los días los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que nuestros políticos parece ser que están en un México alterno, ¿no? Porque aquí nuestra super senadora pues llegó 9 minutos tarde y pues ya habían vendido su vuelo, nunca le había pasado a la máxima representante de nuestro país. Es algo, pues no sé, entre qué pensar, porque el Senado de la República está perdiendo un prestigio que tenía de muchos años. O sea, cuando se implementó el Senado en México era para que existiera representación de todos los estados de la República, dos senadores por estado. O sea, esa es una cuestión, y pues son para que todos tengamos esa representación. Y pues esta señora que entró ni siquiera por voto directo, sino por representación proporcional, entonces ahí es una cosa que, bueno, ya ni sé qué pensar. Yo no estoy tan convencida de que sea una campaña para desprestigiar a Viva Aerobús como lo está haciendo una campaña para desprestigiar a la senadora, que no es tanto para desprestigiarla, sino para evidenciarla. Y aquí, digo, yo quiero cerrar con esto. Ella consideró que a veces también se sataniza a los políticos y dijo, ¿dónde está la Fiscalía Especializada para el Abuso contra los Políticos? O sea, ahora resulta que
quiere hacer uso de su poder para tener una fiscalía para los abusos de los políticos. Y este es un mensaje para todos los asesores del Senado, para la gente que la rodea, quien la conoce, no sé quién nos esté viendo, que le manden este mensaje, por favor. Calladita se ve más bonita, ya que no digan nada. Mejor que acepte, pida una disculpa y se vaya. Pues así están las cosas en nuestro país, con nuestros representantes. Habrá que tener más cuidado en las próximas elecciones. No se vayan, en nuestro siguiente bloque tendremos de invitado al diputado federal Mauricio Sahui Rivero. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en Sin Ruido y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Mauricio Sahui, que es diputado federal por Yucatán. Hola, Mauricio. Hola, Evelyn, muchas gracias por invitarnos, muy amables, gracias al programa Sin Ruido. Muchas gracias por estar aquí, Mauricio. Vamos a la primera pregunta. Fíjate que hacemos una pregunta en redes sociales para saber qué es lo que la gente quiere preguntarte. Y todos tienen la duda de, en medio de tus ocupaciones como diputado federal, como delegado también, que eres de Querétaro, no me equivoco. Sí. Como padre también, te acabas de estrenar como padre, bueno, ya. Como representante del Poder Legislativo en el IFE. Además. Y además, pues vemos que no estás descuidando a tus representados, ¿no? Estás viajando. ¿Cómo le haces con el tiempo para administrarte? Pues ese es un gran reto. Fíjate que esa es una de las cosas que desde que estábamos en campaña, me tocó a mí ser diputado local antes, ahora diputado federal. Ese es uno de los retos que siempre se nos ha manifestado. La gente que, cuando vas a la campaña, la gente siempre te dice, y yo creo con justa razón, muchas veces, dice, te vemos en campaña, pero no te vemos cuando ya llegas. No volvemos a saber de ti, no sabemos qué resultados estás dando, nos gustaría verte otra vez en las colonias. Y cuando eres diputado federal se complica, uno, porque el espacio geográfico que representas ya es mayor. Y número dos, porque 4 días de la semana estás en la Ciudad de México y esto hace que tus tiempos sean más limitados. Súmale además las responsabilidades que hoy tenemos. No obstante, creo que organizándonos, yo agradezco mucho a mi equipo de trabajo que ha tenido a bien la capacidad de ordenar los tiempos y también la responsabilidad de entrar con esa metodología para no abandonar los espacios que tenemos que seguir representando y sobre todo para que hagamos cosas que de manera efectiva realmente redunden en un beneficio, que la gente sienta que les va realmente a dar un acto positivo como es el que buscamos. En el caso particular, nosotros hemos escuchado muchas necesidades. La gente hoy está muy necesitada en los temas económicos. Las familias, las amas de casa, se duelen mucho del tema, por ejemplo, de la luz eléctrica, se duelen mucho del tema del costo de la vida diaria. Esas madres de familia que están muy preocupadas por cómo le van a hacer para que los hijos sigan estudiando. El costo del gas, que sigue dando que los costos estos diarios se sigan elevando y que hagan que las amas de casa se vuelvan magas de casa y que estiren ese gasto todos los días para que realmente puedan encontrar un alivio a su circunstancia. Y en ese sentido procuramos trabajar para, en una de las funciones, traer más recursos al Estado que sirvan para esos programas, que ayuden en ese sentido y gestionar. Creo que una de las funciones que tenemos es esa, hablarles con la verdad, cuando no se puede decirles con toda franqueza que no podemos. Y por otra parte, el hacer lo que sí podemos. En las gestiones, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un programa de becas importante, en donde tenemos las solidaridades de universidades privadas que con gran responsabilidad social se han sumado a esto ante un reclamo legítimo de muchos jóvenes que se quieren seguir preparando y que necesitan encontrar esos espacios y bueno, ser un eje articulador de esas necesidades y encontrar esas condiciones. Y además, Mauricio, creo que muy acertado el punto, porque al final de cuentas el trabajo que se hace con jóvenes siempre es muy acertado. Lo hemos visto con otros políticos que en su momento estuvieron en campaña y hoy ya son funcionarios o fueron elegidos con el voto, ¿no? Entonces yo creo que has sido muy inteligente en ese sentido, has manejado muy bien. Gracias. Tu campaña permanente, que sabemos que un político nunca deja de estar en campaña, pero tampoco has descuidado el trabajo para el que te eligieron.
además de todo lo que ya nos comentó Emilio, eres el presidente de la bancada en Yucatán, la bancada de Yucatán. ¿Qué están haciendo ahorita en el Congreso? Porque los diputados están muy mal vistos, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Por qué no nos dices qué están haciendo ustedes en el trabajo legislativo para contrarrestar un poco a lo mejor esta mala imagen que se está teniendo? Mira, yo creo que el tema en general, los políticos en el mundo están siendo mal vistos, ¿no? En Latinoamérica más, porque tienen una condición de lucha social, de vínculos a la corrupción, de elementos que en la historia de nuestra sociedad latinoamericana particularmente hace que mucha gente vea a los políticos desde una perspectiva de lo malo, de lo oscuro, de lo mal hecho. Y yo creo que si entre los políticos, como tú bien dices, definen quién es el peor, dicen los diputados. ¿Por qué? Porque solo levantan su mano y cobran. Entonces, has hecho una muy buena pregunta, porque ese es el gran reto. Sobre todo porque nuestro trabajo no es tangible. Yo te puedo venir a decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estamos trabajando en la construcción de acuerdos para que salgan las reformas estructurales. Y me van a venir a decir, bueno, ¿what? O sea, ¿qué me dijo? O sea, ¿qué significa que las reformas estructurales, que los consensos? Y yo creo que nosotros, fíjate, lo que hemos hecho es un programa que se llama Avances Legislativos. Y estamos yendo a las universidades, llevamos ya 22 universidades visitadas, en donde explicamos cuáles son los beneficios del trabajo en la legislación. Como por ejemplo, hablamos de la reforma laboral. ¿De qué forma el hecho de que los candados que teníamos en la reforma laboral, por decir algo, los juicios laborales, esos tan largos que se seguían y que los salarios caídos afectaban sobre todo a las pequeñas empresas? ¿Cuántas historias no hay de pequeños empresarios que en un año, por contratar a una persona, resulta que los demandan y termina el demandante llevándose el capital y el local completo por esa demanda que metió? Y en ese sentido, cuando tú pones ese tipo de candados, cuando limitas esa ley para que no hayan esos abusos, tú puedes lograr que este país sea mucho más atractivo para que una persona que quiere invertir su dinero en México diga, yo voy a apostarle a México. Y por lo mismo se está trabajando, por ejemplo, en la reforma en materia de telecomunicaciones, para que haya acceso a Internet en todo el país y que los jóvenes puedan acceder a Internet y obviamente tener una herramienta que, como es este caso en el programa Sin Ruido, pueda llegar a muchas personas y con esto realmente acceder a una mejor formación. Y así con cada una de las materias. Van a venir tareas importantes como es la reforma energética. ¿Va a ser la reforma energética la solución para que el costo de la luz eléctrica baje? Esa es una de las grandes interrogantes que nos tenemos que preguntar y que es parte del trabajo de los diputados y que yo creo que nuestra principal responsabilidad es explicar. Y en ese sentido hemos trabajado con toda la vocación para ir explicando nuestra tarea sin olvidar lo que la gente nos pide. Porque cuando vamos a las colonias, Evelyn, no nos dice la gente, oye, ¿cómo va la reforma energética? ¿Y qué dicen de la reforma laboral? La gente llega y te dice, oye, mi esposo no tiene trabajo, ¿qué pasó con el tope que yo quiero que pongan en la calle? Me gustaría que me ayuden con una despensa. Ese tipo de cuestiones son parte también, que no es formalmente la labor del legislador, pero sí es parte de la labor de responsabilidad social que tenemos, y por eso crecemos también las gestiones que nos permiten ir también teniendo ese contacto permanente. Estamos ya casi a un año de las elecciones y vienes con una carrera política y pues no podemos negar que en la pasada elección fue muy competida la posición por la alcaldía del municipio. Fue dura y el resultado pues lo conocemos todos. Pero me gustaría a mí saber si el día de hoy tú estás feliz con el trabajo que desempeñas desde el lugar en el que estás. Como diputado federal, contentísimo. Fíjate que yo siempre lo he dicho, tengo la gran fortuna de hacer lo que me gusta. Estoy en un espacio en donde soy un hombre de fe y creo que uno cuando logra identificar esas cosas que a uno le gusta, nada más es hacerlo y hacerlo de manera correcta. Hemos trabajado en ese sentido. Hoy como diputado federal yo aspiro, como cuando fui director de transporte, cuando fui presidente de partido, cuando fui diputado local y presidente del Congreso, a entregar resultados. Vas haciendo una historia que solo puede ser medida por indicadores de realidad, más que por caparazones
o por imágenes infladas de producto de la mercadotecnia, al final tú llegas a un peso específico que habla de tus logros, de tu trabajo. Me considero un hombre de consensos para ello. Y hoy estoy muy contento como diputado federal porque además nuestro trabajo se da en el marco del Pacto por México, en donde hay la gran participación de todas las fuerzas políticas, que yo creo que ese es el quid del asunto en lo que perseguimos nosotros los mexicanos, o lo que debemos de perseguir. El saber ponernos de acuerdo en los temas que importan. Lo hicimos aquí a nivel del Congreso local. Nosotros sacamos, mientras duró mi presidencia, más de 30 iniciativas de ley, de las cuales 26 fueron aprobadas por unanimidad de todas las fuerzas políticas, con el reconocimiento que yo hago hasta la fecha de la participación de las demás fuerzas, y creo que por ahí es. Entonces, estar como diputado federal es un sueño hecho realidad, y espero cumplir con la expectativa que la ciudadanía tuvo a bien darnos cuando nos dieron su confianza en la elección pasada. Mauricio, has hecho mucho trabajo con jóvenes y aquí nos ven muchos jóvenes, afortunadamente. ¿Por qué no nos comentas todo este trabajo que estás haciendo, que son becas y visitas a universidades, programas, etcétera? ¿Qué estás haciendo en esa materia? Fíjate que aquí te comparto una historia. Mucha gente que llega y nos comentaba que quería que sus hijos estudiaran en la universidad. Muchos nos daban sus fichas y nos decían, óyeme, como eres diputado, tú échanos la mano y seguramente te llevas con el director y puedes, la clásica palanca que todos buscaban. Y siempre les hemos dicho, óyeme, ahí pues no hay manera de poderte ayudar si no estudias. Claro. En ese sentido creamos primero un programa que sirvió para que los jóvenes estudiaran para el examen de Ceneval. No obstante, sabemos de la necesidad que tienen muchos de estos jóvenes, de la demanda que existe y de un problema que hay en el país. Solamente se tiene la capacidad de atender al 30% de la demanda de estudios universitarios que hoy se tienen. En ese sentido, hoy no hay jóvenes que no tengan la capacidad para estudiar en la universidad. Lo que no hay son opciones, no hay oportunidades. Y lo que tenemos que hacer es conjugar esos esfuerzos para que los jóvenes puedan acceder a esas oportunidades. En ese sentido, hay un gran esfuerzo con universidades privadas, como te decía al principio del programa, que se han sumado a este esfuerzo con gran responsabilidad social y que permite que los jóvenes puedan acceder a becas en licenciatura en estas 8 universidades que van desde el 20 al 60% y que, pues bueno, de acuerdo a sus promedios las puedan ir manteniendo. También en las redes sociales nos han dicho que quieren algunos estudiar una maestría o un doctorado, y hay universidades que ya están ofreciendo maestrías y doctorados, y con esa intención pues las ponemos a su disposición a todos los jóvenes que nos estén viendo. Las tenemos en www.mauriciosahuirribero.com. Lo tienen también en nuestra página Facebook que nos encuentra como Mauricio Sahuir Rivero, y la información también la hemos estado dando a través del Twitter en @MauricioSahuir. Pues muy bien, Mauricio, ahí tienen, hay oportunidades, hay espacios, nada más es que los aprovechen y que se acerquen. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. A ti, Evelyn, muchas gracias. Muchas felicidades a todos por este gran esfuerzo de comunicación a través del Internet. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Esto fue Sin Ruido y nos vemos la próxima semana.